de muy lejos yo vengo a cantar. Soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo. Mensaje de Jesús. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Déjame el cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, todo se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes. No me dirijas una oración agitada como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra los ojos del alma y dime con calma: Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones angustiosas y los pensamientos sobre lo que puede suceder después. No estropees mis planes queriéndome imponer tus ideas. Déjame ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en mí, reposa en mí y deja en mis manos tu futuro. Dime frecuentemente: Jesús, yo confío en ti. Lo que más daño te hace es tu razonamiento, tus propias ideas y querer resolver las cosas a tu manera. Cuando me dices: Jesús, yo confío en ti, no seas como el paciente que le pide al médico que lo cure, pero le sugiere el modo de hacerlo. Déjate llevar en mis brazos divinos. No tengas miedo. Yo te amo. Si crees que las cosas empeoran o se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa diciéndome a toda hora: Jesús, yo confío en ti. Necesito las manos libres para poder obrar. No te ates con tus preocupaciones inútiles. Satanás quiere eso: agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en mí, abandónate a mí. Yo hago los milagros en la proporción del abandono y confianza que tienes en mí. Así que no te preocupes, echa en mí todas tus angustias y duerme tranquilo. Dime siempre: Jesús, yo confío en ti, y verás grandes milagros. Te lo prometo por mi amor. Buenos días, amigos televidentes, gracias por estar nuevamente en este su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy está con nosotros nuestro invitado de todos los martes, que regresó el día de ayer de Washington. Le agradecemos al doctor Francisco Aguirre Sacasa, ex canciller de la República, ex embajador de Nicaragua en Washington, ex funcionario del Banco Mundial, que aún resfriado y en condiciones de salud bastante duras está con nosotros. Antes vamos con él, vamos a preguntar obviamente qué es lo que está pasando en Washington, cuál es la situación política en Washington, los candidatos, cómo va la política interna en los procesos internos que tienen tanto los partidos, los republicanos, como el Partido Demócrata. Vamos a hablar con él alrededor qué se está discutiendo en Washington sobre Latinoamérica. La discusión, ¿hay alguna discusión o alguna posición en Washington alrededor de la decisión del presidente Ortega sobre parar la inmigración o la ruta de los inmigrantes cubanos que iban para los Estados Unidos? Vamos a hablar con él alrededor del tema de cómo ve Washington y qué opina Washington de lo que está sucediendo en Latinoamérica. Vamos a hablar con él también sobre las perspectivas económicas del 2016 y lógicamente sobre la situación política nacional, que va a ser mi único comentario. Parece que el Frente Sandinista ha tomado la ofensiva en buscar cómo subirle la parada a la oposición y subirle la parada a todos aquellos que no simpatizan con el Frente Sandinista e inclusive
mandar mensajes a aquellos que simpatizan con el mismo Frente Sandinista. Y digo esto porque hemos visto las últimas semanas cómo el gobierno del Frente Sandinista ha aplicado las leyes como le da la regalada gana, lee las leyes como le da la regalada gana, las aplica como le da la regalada gana. Lo hemos visto en el Poder Legislativo, lo hemos visto en el Poder Judicial. El día de ayer, de una manera sorpresiva, se reactivó el juicio contra el hermano de Eduardo Montealegre, contra Hugo Paguaga y el señor Roberto Bendaña, que está asilado en los Estados Unidos o está prófugo en los Estados Unidos, depende del punto como se mire. Y también, de una manera sorpresiva, el juez decidió cambiar el estatus de ambos acusados de tenerlos casa por cárcel y los mandó a Tipitapa. Por lo menos, gracias a Dios, no los mandaron aquí al Chipote, sino que fueron mandados a Tipitapa, donde claramente esta es una movida política. No sé si es para presionar al PLI o debe ser para presionar al PLI para que tome ciertas decisiones. ¿Cuáles? No sabemos, que el tiempo nos va a decir si lo obligaron o no lo obligaron. No sé si será porque la semana pasada aparecieron Eduardo Montealegre y Noel Vidaure juntos en una actividad pública de las protestas de los miércoles, donde empezó a crear especulaciones que las conversaciones entre ambos iban muy bien, que podría significar en la unidad prácticamente de toda la familia liberal. Pero la verdad de la cosa es que hoy lo más probable es que se van a desaforar a los dos diputados del PLI. Hoy se va a aprobar la ley de soberanía nacional. Entonces, pareciera que el Frente Sandinista está recogiendo cartas, como se dice en política. Entonces está recogiendo cartas para, si las cosas ameritan y si llega a complicarse, tener con qué negociar. Negociar con uno, negociar con otro y decirle, bueno, tomá, y dame. Y mientras eso suceda, el país desgraciadamente va dando pasos gigantescos para atrás en la parte de Estado de Derecho y en la parte de respeto a la institucionalidad y a las leyes aquí en Nicaragua. Vamos a ir a un corte comercial y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige tu casa, 2 pickups o 1.600.000 córdobas. Por cada 50 córdobas de compra con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-800-1530 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2015. Banpro, Grupo Promérica. Este es el llamado a una generación que va tan rápido que no tiene tiempo de mirar atrás. Al mismo tiempo que piensa, comenta, que se alimenta de likes. Una generación de impacientes para los que esperar 10 segundos es una eternidad. De ambiciosos que exigen más velocidad. Es el llamado a los que dicen, ¿por qué tener los pies sobre la tierra? Si lo que queremos es volar. LTE de Movistar. Vuela. Ya en Managua. El internet de verdad. Movistar. Estamos en la Universidad Cristiana Autónoma de Nicaragua, UCAN, cumpliendo con la Ley 704 y vamos hacia la acreditación. Es obligatorio que nuestros graduados aprendan el dominio del idioma inglés y la tecnología. En UCAN, la teoría va de la mano con la práctica. 20 años formando profesionales competitivos. Practicamos en nuestros propios laboratorios.
Matrículas abiertas en turno diario, sabatino y dominical. UCAN, un sitio de aprendizaje donde Dios está presente. De cualquier manera que vea el futuro, nosotros podemos darle forma. Accesibilidad, seguridad, productividad, confiabilidad, herencia e innovación, diseñando soluciones IT y de conectividad para su empresa. Cable & Wireless Business, una compañía de creadores de historia, innovación y facilitadores del futuro. Mantente informado en cualquier lugar, a cualquier momento, con la aplicación móvil de 100% Noticias. Encuéntrala ya en Google Play Store y Apple App Store. Solo ingresa la palabra 100% Noticias, tap para ingresar y tap al botón de instalar. En tu pantalla encontrarás el icono de la aplicación. Ahora tendrás 100% Noticias en un solo lugar. Notificaciones de las noticias más importantes. Señal en vivo, actualizaciones de Facebook y Twitter, archivos en YouTube y fotos. Conviértete en la persona mejor informada con 100% Noticias, la aplicación. Descárgala hoy mismo. Bueno, estamos de regreso en la segunda parte de nuestro programa. Ya está con nosotros nuestro invitado de honor de todos los martes, el doctor Francisco Aguirre Sacasa, que llegó el día de ayer, procedente de Washington, donde estuvo un par de semanas. Hoy vamos a estar hablando, ya hablamos de la agenda que tenemos para el día de hoy. Les recuerdo también a todos ustedes que para preguntas, comentarios, nos pueden escribir a nuestro correo electrónico jaimejrellano@gmail.com. Nos pueden mandar mensajes de texto o mensajes de WhatsApp al 8864-0111, y aquellos que quieren recibir el vínculo o el link del programa Jaime Arellano en La Nación, pueden escribir al correo electrónico reds@nicasnews.com, y al día siguiente o a 2 días más tardar va a estar recibiendo automáticamente todos los días el programa Jaime Arellano en La Nación, que en este momento se está mandando a más de 250,000 nicaragüenses dentro y fuera de los Estados Unidos. Doctor Aguirre, bienvenido de regreso aquí a Nicaragua. Muchas gracias, Jaime. A su tierra, a su patria. Muchas gracias. Aunque viene resfriado. Me resfrié en el aeropuerto de Atlanta. Seguramente venía desgastado físicamente, ¿verdad? Pero salgo de Washington a las 6 de la mañana. Está fría la mañana. Estaba acostumbrado al frío pues del otoño. No, ningún problema. Llego a Atlanta, en donde vos sabes que es prácticamente una ciudad ese aeropuerto. Y tomé el tren o el metro que tienen interno de ellos, porque habían como 3 millas entre el terminal donde yo llego y el terminal donde sale el vuelo a Managua. Y me monto en el metro de ellos. Y el aeropuerto donde yo llego está caliente, húmedo. Y en ese metro parecía una congeladora. No te exagero cuando te digo que la temperatura estaba tal vez a 15 grados Celsius en el metro, por el aire acondicionado. Pero además estaba echándolo con una fuerza tremenda. Y yo me di cuenta en ese momento, a pesar de que andaba una gorra de béisbol para protegerme un poco, que me iba a resfriar, y ahí nomás caí. Gracias a vos tengo ahora un afrín, ¿verdad? Si lo hubiera tenido anoche, hubiera podido dormir. Pero ya estamos aquí, de vuelta en la patria, como decimos. Y a propósito de eso, quiero decirte 2 o 3 cosas que ocurrieron en el viaje y mi llegada a Nicaragua, que creo que podrían ser de interés para nuestros televidentes. Primero, que tenemos otro fan, y esta vez en el aeropuerto. Se llama Virginia Aburto. Es una niña. Nicaragua? Es nicaragüense. Ella trabaja en el aeropuerto. ¿Del aeropuerto de Nicaragua? De Nicaragua. Y entonces ella me dijo que no fallaba, que le encantaba ver este programa, y en particular los martes, y me saludó y me dijo que te saludara vos. O sea que, Virginia, ya cumplí con tu... Muchísimas gracias. Segundo, quiero decirte que el vuelo de Delta venía repleto, Jaime. Y es el primero de los
muchos que vienen en la noche, porque se aterriza como a las 8:30 normalmente. Pero a mí me llamó poderosamente la atención lo mucho que ha mejorado el servicio y lo acogedor que son la gente que trabajan ahora en el aeropuerto. ¿Te acordás que hace tal vez unos 6 o 7 meses uno tenía que llenar quién sabe cuántos formularios para entrar a Nicaragua y para salir también? Ahora ya estoy claro, y las líneas aéreas que entran a Nicaragua están claros que con un solo formulario que combina aduana, migración y salud, entras a Nicaragua, lo cual es una gran cosa. Pero eso en el fondo es lo de menos. Lo que a mí me llamó la atención es lo atento que son la gente de la DGA que están ahí, la gente de aduana. Tienen ahora como 4 o 5 máquinas de estas scanners, ¿verdad? Hay unas muchachas allí, lindas por cierto, muy amenas, muy cordiales, que le dan la bienvenida a todos los que llegan, los moros y los cristianos, los nacionales y los extranjeros. Y en lugar de entrar, o en lugar de sentirse que uno va a pasar allí por toda clase de registros y cuestiones, como pasaba hace 3 o 4 años, ahora entrar a Nicaragua realmente es un placer. Es mucho más agradable, por cierto, que entrar a los Estados Unidos. No, ya es... Entonces, ya ir a los Estados Unidos se le quita la gana. Bueno, entonces lo que te quería decir es que nosotros los nicaragüenses deberíamos de sentirnos contentos de que uno de los puertos principales de ingreso a nuestro país en este momento se está manejando con una calidad extraordinaria. Y felicito a las personas que están a cargo de eso. Y el tercer punto, y quizás soy la primera persona que oigo que le tira flores a la gente de aduanas. Bueno, por lo menos, porque he tenido problemas con ellos en el pasado. Una vez que traje yo un box para mi televisión de satélite, que no es mío, es uno que me lo presta esa suministradora de satélite, y se malogró y entonces tuve que ir a cambiarlo allá. Ellos me lo quitaron, tuve que ir a conseguir unos permisos en Telcor, en donde por cierto me trataron bien, pero me costó $60 o $70 sacarlo de la aduana, que está ahí nomás en el propio aeropuerto. Y en segundo lugar tuve que pasar la experiencia de invertir 2 días de mi tiempo para entender mejor los trámites a los que tiene que someterse el ciudadano nicaragüense que es expropiado o que no es expropiado, que le quitan algunos de sus bienes. Y me dio mucha lástima, y este es el último comentario sobre cómo eran las cosas. Ir al lugar donde yo recupero el módem llamémoslo así, de la televisión, que no pertenece a mí, te repito, es una cosa que me presta la compañía satelital mientras yo estoy suscrito a ese servicio. O sea que no es una computadora, no es un iPad, es una cosa que no es ni siquiera mi propiedad. Pero me dio lástima ver la cantidad de personas humildes que llegaban y que le quitaron las valijas a esa gente, porque llevaban seguramente una gran cantidad de ropa usada para sus nietecitos. Eran abuelos o padres que llevaban cosas para remesas en bienes, en otras palabras. Y esa gente tenía que pasar horas y horas, al igual que yo, tratando de recuperar su... ¿Y a ver si la recuperaban? Y finalmente yo creo que sí la recuperaban, pero no estoy hablando de enormes pacas, ¿verdad? Estoy hablando de valijitas llenas de ropa usada para familiares de ellos. Pero eso ha cambiado, por lo menos por ahora, y quiero felicitar en ese sentido al gobierno y a la administración del aeropuerto, creo que el señor Castillo, el que está metido ahí, y porque realmente es un deleite entrar ahora al aeropuerto nuestro. Uno se siente de vuelta en su casa, y te repito, mucho más ameno el servicio, mucho más rápido, mucho más efectivo, con la cantidad. Incluso ya no hay filas. Usan el sistema ese de los bancos, ¿verdad? En donde hay como una serpentina y vos te pones en una sola fila, pero esa fila va desembocando en los diferentes puestos. Bueno, aprovechando ahora... No, pero hay una última cosa que es más importante que eso. Ajá.
en el avión, Jaime, en la sección de clase ejecutiva, venían como, yo diría, 6 gerentes de compañías. Ya no eran solo misioneros y turistas, etcétera, sino que 6 gerentes, 5 gerentes y la esposa de uno, que vienen a una conferencia, fíjate bien, a una conferencia en Guacalito. Algunos ya tienen negocio de maquila en Nicaragua. Todos son norteamericanos. No estoy hablando de coreanos, no te estoy hablando de taiwaneses, te estoy hablando de norteamericanos. Uno de ellos, el que se sentó al lado mío, piensa establecer una aquí en Nicaragua. Y representa una firma de muy alta tecnología en cuestiones de maquila, ¿verdad? Y este hombre la semana pasada estuvo en Italia, la semana antepasada estuvo en Israel, lo puedes encontrar en Bangladesh. Es un hombre que viaja por todo el mundo, es su primer viaje a Nicaragua. Y me contó que se van a reunir 40, van a alquilar prácticamente todo el Hotel Mucul. Y están felices de venir aquí, en primer lugar, porque todos juegan golf. Y entonces dicen, aquí vamos a... Está linda. Entonces ellos dicen, queremos conocer este paraíso que es Mucul, Guacalito, ¿verdad? Pero además de eso, van a reunirse acá para ver cómo está el clima para las maquilas en Nicaragua. Y este hombre, que tiene operaciones que suceden en Centroamérica, ahorita está en El Salvador, me dijo que uno de los grandes atractivos que tenía Nicaragua era la seguridad personal que le ofrecía a los ciudadanos. Que cuando él va a Guatemala, cuando él va a El Salvador, cuando él iba a Honduras, le daba temor de andar en esos países por la inseguridad que hay. Y entonces me dice, comparado a ellos, Nicaragua es un paraíso. Me han dicho, ahora voy a corroborar yo con mis propios ojos, dijo. Pero ese hombre... Y era una buena zona, porque esa zona que tanto el gobierno, a través de Álvaro Baltodano, como el sector privado, a través de Scott Bond, creo que es uno de los mejores sectores, si no el mejor, es uno de los mejores sectores que está trabajando en este país. Bueno, desde hace un buen rato. Quiero decirte una cosa más. Ellos o ya tuvieron o van a tener, me dijo este norteamericano, una reunión con Daniel. Y creo que ya habían tenido una, porque fue, según él, gracias a la invitación que les extiende Nicaragua a través de Daniel Ortega, que ellos deciden tener esta conferencia de la Asociación de Maquiladores Norteamericanos aquí en Nicaragua. O sea que también, todos conocemos el trabajo excelente que hace Álvaro, ¿verdad? Pero de alguna manera esta cosa llegó hasta el Carmen. Se elevaron al nivel. Y entonces eso es algo que, como me dijo él a mí, eso no pasa en El Salvador. Nosotros no tenemos ese tipo de contacto al más alto nivel. Quiero aprovecharte porque hace unos días critiqué fuertemente el servicio que hizo la FICE, el aseguro de la FICE. Pues me tuvieron como hora y media para que me atendieran, casi 2 horas por teléfono, hasta las 4 horas llegaron a un pequeño accidente que tuve. Al día siguiente me llamó, aunque no logré hablar con ellos, pero sí me dejó el mensaje, la gerenta de calidad de la FICE, y me dijo que desgraciadamente me dio la explicación, y agradezco que entonces haya tomado la molestia de darme la explicación de que se le había caído el sistema telefónico, y que toda la planta telefónica se había caído, y entonces no recibía las llamadas telefónicas, pues que ese había sido el problema, pero que ellos procuran dar el mejor servicio. Aclaro, agradezco y aclaro la conversación que tuvimos con ellos. Doctor Aguirre, Washington, ¿están calientes las cosas por allá? Igual que están las cosas calientes por aquí en Nicaragua. Sí. ¿Verdad? Las elecciones, los procesos internos, la situación en el Medio Oriente, la lucha contra el ISIS, el terrorismo en París, la situación tensa que hay ahorita entre Turquía y Rusia. No aceptó el presidente ruso reunirse con el primer ministro de Turquía el día de ayer. Presidente Obama sí tuvo una reunión con Putin el día de ayer, ¿verdad? Vamos a ver si habrá logrado limar la aspereza o que se bajara el gas un poco,
Rusia, lo último que supe, que Rusia había mandado a decirle a todos sus ciudadanos que salieran de Turquía. Para lo que eso signifique. Sí. ¿Cómo estuvo ahora esta semana que estuvo por allá, hombre? Bueno, dividámoslo entre el mundo y después Latinoamérica. Interno, y después, si querés, abordamos un poco el tema del más allá de la frontera, ¿verdad? De los otros temas que mencionaste vos. Primero, se acerca la primera, llamémosla así, primaria, que es la de Iowa, en el mes de febrero. Y el último, creo, de los debates republicanos va a ser el 15 de diciembre en CNN. ¿Cómo vi yo la situación política? A 11 meses de la elección. Primero, salvo que algo realmente inesperado ocurriese en el caso de los demócratas, Hillary Clinton va de la candidata de su partido. Y cuando hablo de algo inesperado, me refiero a la posibilidad que ella sea incluso acusada de algunos crímenes, que es el sueño de los republicanos, por el caso de la cuenta que ella tenía de internet, o y de haber violado, según los republicanos, algunas de las normas que existen para la confidencialidad que debería tener la secretaria o el secretario de Estado, canciller pues, de los Estados Unidos, con la información confidencial que manejan, ¿verdad? Yo personalmente no creo que eso se va a dar. Creo que en una administración demócrata, con una ministro de Justicia demócrata, una Casa Blanca demócrata, no creo yo que van a tratar de sacar fuera del juego político a la Hillary Clinton. Pero es el Departamento de Justicia el que ha extendido las investigaciones por 2 ocasiones seguidas, y ha pasado de 300 y pico de correos electrónicos a más de 3,000 y pico de correos electrónicos que lo declaran sujetos a ser investigados. Ahora, creo que la FBI, que es una dependencia del Ministerio de Justicia, que ha tomado estas decisiones, digamos, técnicas. Pero yo sigo pensando de que, salvo una ocurrencia de fuerza mayor como esta, Hillary es la candidata de los demócratas. Pero ella es una candidata que, si bien es cierto que goza del respaldo del partido, de ella, ¿verdad?, no es un respaldo entusiasta. Hay muchos demócratas que hubieran querido, por ejemplo, que Joe Biden fuese el candidato. Ahora Joe Biden se autoexcluyó, ¿verdad?, para usar una terminología que usamos nosotros acá mucho. Pero hay una mancha en la imagen de ella que la comparten y a la cual están sensibles también los demócratas. Y esa mancha no va a disuadir a los demócratas a que voten por ella, pero puede tener un gran impacto en los independientes. Me refiero a el problema de la confiabilidad y de la integridad de Hillary. No confían en ella. Es decir, las encuestas demuestran de que ella va a ganar el nombramiento de su partido, pero que hay muchos, ya te pasé el resfrío, ¿viste? Pero que muchos norteamericanos dudan de su carácter. Entre el 52 y el 54 opinión de que la gente no confía en ella. Y esos son niveles muy altos, ¿verdad? En cuanto a una cosa primordial como es la confiabilidad y el carácter del candidato. Déjeme hacerle esta pregunta. Porque en política uno puede esperar de todo. Hay especulación, pongámosle, de que si la señora Hillary Clinton, que prácticamente es la ganadora de las primarias en Estados Unidos, en el parte demócrata, no logra mejorar sus números, tanto en opinión de desconfianza que tienen, como en su matchup, en sus encuentros 1 a 1 contra los 4 principales candidatos republicanos, contra ninguno pierde. Solo contra uno gana. O sea, ella ni contra Trump pierde. No,
contra O sea, Trump. En las últimas que yo vi, al único que ella derrotaba es a Donald Trump, que es el que va en la delantera de los republicanos. En la última que yo vi, y esa fue hace 2 semanas. Está desfasado. Ella perdía cerrado, pero perdía con Trump. Ella perdía fuertemente contra Rubio, perdía fuertemente contra Cruz y perdía fuertemente contra Bush, incluyendo contra Bush, sí. Perdía fuertemente. Y contra Carlson también. ¿Va? O sea, ella no le gana a nadie de los republicanos. En ese entonces, pues tal vez, pongámosle que tal vez le gana a Trump. Que tiene negativas también muy elevadas. Se dice que las relaciones entre los Clinton y Obama no son, pongámosle usando el término como usted, ¿verdad? Son correctas pero no cordiales. Okay. ¿Verdad? Ella inclusive ha tratado de alejarse de varias de las decisiones que el presidente Obama ha estado tomando. Sí. Y la más controversial última fue la del tratado del Grupo del Pacífico, sí. Que ella lo apoyaba y ahora dice no, ese tratado viene a traicionar los intereses de los trabajadores aquí en los Estados Unidos, etcétera. En un momento dado se podrá ver que la jugada es, la acusan, ¿verdad? Lo cual la inhiben, y el partido le pide al señor Biden que entre a ser el candidato. Y que si eso se va a dar en los primeros 3 meses del año que viene. ¿Alguna posibilidad de eso? ¿O son fantasía? El 1% de probabilidad. El 99% de probabilidad es que ella va a ser la candidata. No creo yo que todo el cuerpo pues, de prueba que hay en cuanto a Hillary Clinton, sobre todo después de la manera en que ella se defendió en la audiencia que hubo en el Congreso para manejar todo el tema de ese Benghazi, en donde había sangre de por medio, ¿verdad? Muertos de por medio. 11 horas se voló. 11 horas contra todo la artillería pesada que tenían los republicanos ahí, y ella salió prácticamente sin que le pegaran un solo golpe. Entonces eso demostró, creo yo, la habilidad que tiene, la inteligencia que tiene, la capacidad de demostrarse bajo control de cara a un hostigamiento intenso que todos los norteamericanos que les interesa la política lo pueden haber visto en la televisión, ¿verdad? Yo creo que ella es muy difícil que ella no gane, no le dejan participar en todas estas primarias, y creo que su rival más cercano, que es el señor Sanders, no tiene ni 1% de probabilidad de sacar el nombramiento. A lo sumo podrá ganar tal vez en Iowa y tal vez en New Hampshire, porque él le dio un estado que es vecino a New Hampshire, Vermont, ¿verdad? Pero él no es demócrata, no es independiente, es socialista, y ese no tiene ningún, es decir, es muy popular, se ha vuelto una figura de culto, digamos, entre los jóvenes particularmente. La única manera que ella no sea candidata es que le inhiban. La única manera. Vamos al otro lado. Al otro lado, ya los altos jerarcas, pongámosle, del Partido Republicano, están empezando a presionar para que el grupo de competidores se vaya reduciendo. Están empezando a presionar para que algunos, aunque no quieran renunciar y todavía tengan plata para poder competir, no sabemos cómo, pero la tienen todavía, para poder competir, aún conteniendo esa plata, vaya saliendo del juego. La idea es buscar a un candidato que derrote a Trump. Y que derrote a la Hillary. ¿Va? Y que pues, es que sacando a Trump para él, pues, desde el punto de vista republicano, y los números lo respaldan en ese por punto. Ahora, a 11 meses de las elecciones. No, porque es importante. Va trabajando de acuerdo a lo que tenés ahora. Sí. No, pero es que uno tiene que estar consciente de que 11 meses en la política norteamericana es una eternidad. Pero ella, el problema es que ella tiene, ¿verdad? Volvemos a ella, pues, pero el problema es que ella tiene algo que es muy difícil de revertir, y es el alto porcentaje de gente que no confía en ella, desde su mismo partido, desde su misma ideología, no confían en ella,
Es como cuando hablamos aquí de los candidatos nicaragüenses, aquellos candidatos que tienen un alto porcentaje de opinión negativa, les es muy difícil revertir algo. Cuando alguien ya tiene una opinión negativa contra vos, o no confía en vos, es extremadamente difícil. Es peor. Es peor, es extremadamente difícil revertirlo. Entonces ella tiene un grave problema de cómo revertir esa imagen. Entonces, por el lado de los republicanos, dicen, nuestro principal problema es Trump, que se mantiene entre 23 y 25%. Pero ese es su piso, usando en la terminología de Arturo Cruz, ese es su piso y ese es su techo. Así es. ¿Verdad? Él se mantiene en un piso y en su techo que ahí está. Con 10 candidatos es suficiente para ir ganando. Con reduciéndolo, entonces están hablando de reducirlo, estaban hablando de reducirlo a 4. Cruz, Bush, Rubio y Trump. Y Christie. A última hora se está metiendo Christie porque en la última encuesta en Iowa, el trabajo que él está haciendo por debajo, más el endorso que tuvo el día hace 2 días. Veo que están más al tanto y que entendés más a la política norteamericana que a la nicaragüense, hermano. La sigo. Del periódico principal de New Hampshire. Exactamente. Mira, primero quiero decirte 2 cosas reaccionando a tu comentario. Lo primero es que, increíblemente, nosotros hemos pasado, en nuestro análisis, lo que está pasando en los Estados Unidos, mucho más tiempo hablando de la Hillary, de lo que pasan los politólogos en los Estados Unidos hablando de la Hillary. Sí. En este momento, lo que está pasando en el Partido Demócrata, a nadie le ponen bola. Cualquier debate que tienen los demócratas, lo ven tal vez unos 8 o 9 millones de personas, mientras que cuando tienen un debate, los republicanos, que son debates hasta de 2 y 3 horas, 20, 25 millones de personas los ven. Es decir, el teatro es más interesante por el lado de los republicanos, y eso se debe a la figura controversial del amigo Trump, ¿verdad? Porque en los Estados Unidos solo se habla de Trump, en lo que es la política interna, y de las barbaridades que cada vez hace. La más reciente, no sé si la viste vos, fue cuando él se burla de un periodista del New York Times impedido, sí, que tiene una enfermedad que se parece pues a un estado adelantado del Parkinson, ¿verdad? Y que cuando le hizo preguntas a Trump, gesticulaba mucho porque no tiene control pues sobre sus funciones musculares. Y Trump se burla de este impedimento de este periodista, ¿verdad? Obviamente eso ya lo baja a un nivel que yo no he visto en la política norteamericana nunca, en el tiempo que lo sigue. Bueno, esto lo está golpeando más inclusive que lo que dijo que los musulmanes habían celebrado en New Jersey, bueno, la destrucción de las torres. Hoy en la mañana, antes de venir acá, porque no funcionó mi computadora, entre otras cosas, entonces estuve viendo unas declaraciones de Giuliani, el exalcalde de Nueva York, y me dice, si hubiera habido una manifestación de miles de personas en los días inmediatamente después del ataque a a las Torres Gemelas, ¿vos crees que yo no me hubiera dado cuenta? Y él dice que no hubo eso. Sí dice que hubo incidentes aislados de docenas o menos de musulmanes en Nueva York y en otra parte de los Estados Unidos que lo celebraron. Pero en el caso de un grupo pequeño que lo celebró en la ciudad de Nueva York, dio a entender él, los propios vecinos de ellos en la casa de apartamento donde vivieron se encargaron de esos. Así lo dijo textualmente. Y él básicamente lo que dice es que Trump mintió, sí, al decir que había habido este grupo de miles de musulmanes que aplaudieron el ataque a las Torres Gemelas. Él ya está llegando a la hora de que... Es decir, de aquí al 15, con gente como Christie, gente como La Fiorina, gente como Bush, atacándolo ya directamente a Trump, cosa que no lo habían hecho por temor en el pasado, porque Trump dice, me atacás, yo te ataco a vos, ¿verdad? Y lo hace y cumple con su promesa. Entonces, yo creo que vamos a ver cuánto impulso realmente tiene la candidatura de Trump. Te quiero decir una cosa, que es la segunda reflexión. El gran perdedor de este proceso electoral en los Estados Unidos
es la credibilidad. Estamos hablando de la credibilidad antes de Hillary. Ahora es la credibilidad de la clase gobernante norteamericana. Y esencialmente es porque grupos de la extrema derecha norteamericana, que aquí a veces los identificamos como los Tea Partiers, ¿verdad? Gente como la Ann Coulter, gente como Sean Hannity, que son comentaristas pues políticos, básicamente están diciendo que los republicanos son tan malos o peores que los demócratas, y que todos los partidos, los demócratas y los republicanos, no están dándole respuesta a las necesidades del pueblo norteamericano. Entonces, uno de los legados de Trump es que él ha logrado desprestigiar en los ojos de muchos norteamericanos el proceso político estadounidense y los partidos estadounidenses. Y Washington. Esencialmente lo que dice Trump es que él va a llegar a arreglar a Washington. Pero da ejemplos personales de cómo él, de hecho, ha comprado a senadores y diputados, ¿verdad?, en Washington. Nosotros lo llamamos elegantemente que él ha sido un cabildeador, ¿verdad? Pero en el fondo es un secreto a voces, y te lo puedo decir yo porque fui embajador allá, de que si no venden su voto, por lo menos la alquilan mucho. Ahora, de ellos. Usted lo puso y fue parte del comentario en los programas de opinión que se dan los domingos en los Estados Unidos. La economía, si pareciera que en estos momentos ya no es la principal preocupación de los Estados Unidos, a pesar de no tener una economía que va creciendo, ¿verdad? Su preocupación es qué van a hacer con los grupos terroristas como ISIS. Esa es la primera, en todas las encuestas, en lugar de estar en primer lugar la economía, como aparece aquí en Nicaragua, en MIR y en Sid Gallup, etcétera, ahora está el terrorismo y la respuesta. Y entonces eso perjudica considerablemente a Trump. Y favorece a la Hillary. ¿Va? Hasta cierto punto, porque ella fue secretaria, depende cómo lo vea, pues. Pero ella por lo menos conoce los nombres de los países y ha visitado la mayoría de ellos. Pero no pongámosle que no la perjudica, estamos hablando de los republicanos, pero no la perjudica, pongámosle por el momento. Sí. Pero esta le ayuda considerablemente a Rubio, le ayuda considerablemente a Bush, ¿verdad? Probablemente no perjudica a Cruz, pero prácticamente es un golpe mortal para Carson y un golpe duro para Trump. Así es. ¿Verdad? Estoy de acuerdo con tu análisis. Quiero decirte lo que dijo Giuliani esta mañana. Porque le pregunta a la que la está entrevistando en CNN, ¿cuál es tu candidato? Y aquel quiere jugar al pez lucio, ¿verdad? Pero finalmente dice, yo creo que el más calificado es Jeb Bush. Pero dice, añade inmediatamente, no es el mejor candidato. ¿Qué es lo que nos dice allí Giuliani? Que el hombre idóneo o la persona idónea en el lado republicano, y yo estoy seguro que Giuliani cree que en toda esta contienda, el hombre idóneo para ocupar la Casa Blanca es Jeb Bush. Pero él no lo considera él tener la habilidad como candidato como para ganar el nombramiento de su partido. Eso le da una enorme ventaja a Rubio, ¿verdad? El que ha demostrado... O a Ted Cruz. Bueno, para mí, tal vez pues, no estoy imparcial, pues, pero porque me cae mejor Rubio que lo que me cae Cruz. Pero, y además tiene menos opinión negativa Rubio que Cruz. Cruz es considerado por algunos sectores como extrema derecha también, ¿verdad? Pero te voy a decir lo que tiene Cruz a su favor y lo que tiene en contra. A su favor es que es muy inteligente. A su favor es que ha logrado ser electo senador en los Estados Unidos y desde adentro hacerle la guerrilla a su propio partido. O sea que aquellos votantes, en la primaria sobre todo, que creen que Washington no funciona, ven a Cruz como una persona que no está a favor de Washington a pesar de estar en el Senado. Yo no veo. Pero, ¿sabes cuál es su problema? Constitucional. No nació en los Estados Unidos. Él es canadiense. No, nació en Canadá. Y hasta hace pocos años manejaba la doble nacionalidad. Muy pocos norteamericanos saben eso. Pero en una cena que tuve con importantes comentaristas y políticos republicanos, ellos sí lo saben.
Bueno, y ellos van a, de alguna manera, van a dar a conocer eso. Es público que él nació en Canadá. Sí, pero lo que la mayoría de los norteamericanos a lo mejor no saben es que él continuó con su ciudadanía canadiense hasta hace poco, su doble nacionalidad. Y segundo, no saben porque no conocen la Constitución, como lo demostró el señor Carson el otro día, sí, confundiendo el autor de la Declaración de Independencia con el autor principal de la Constitución política. No se dan cuenta que la Constitución establece que tenés que haber nacido en los Estados Unidos para ser presidente. La situación, esta situación de alarma mundial que hay por el grupo terrorista ISIS, sí, va a cambiar el rumbo político en los Estados Unidos. Y saca de juego, para mí, saca de juego a Carson. Y desprestigia a la administración Obama, que está siendo vista como incapaz, amateur, en todo el manejo de este asunto. Ahí donde viene, ahí donde le va a afectar. Y por eso ella se está separando. A la Hillary Clinton, porque si fuiste la secretaria, la canciller de ese país. La arquitecta de la política, así que no, en los primeros años. No voy a decir ahora que no tenés culpa. Bueno. Vamos a ir a un cambio. Okay. Para que cuando regresemos, ¿cómo ve Washington, Latinoamérica? Vamos a un cambio y regresamos con nuestro invitado, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Un folclore culinario con música en vivo en nuestro escenario. Con buenos artistas, excelente atención, la mejor promoción, la mejor parrillada, tu carne asada, tu gallo pinto, tu queso asado, tu papa asada, porque el carbón sabe mejor. Somos sabor y tradición en Nicaragua, asados al huehuense, 100% nicaragüense. Zona Nica, Altamira de Este. Agroalfa, enriquecemos tus cultivos. Somos la empresa líder en soluciones para la agricultura. Ofrecemos a los productores agropecuarios un portafolio completo de protectores de cultivos, fertilizantes, maquinaria, equipos de aplicación y productos veterinarios. Visítanos en cualquiera de nuestras 10 sucursales en Chinandega, León, Huigalpa, Sébaco, Estelí, Jinotega, Matagalpa, Malacatoya, Rivas, Casa Matriz en Managua, de los semáforos del Guanacaste, 150 metros al sur, edificio Agroalfa. Llámanos al 2266-0188. Para más y más cosechar, solo productos Agroalfa debes aplicar. Solo en Agroalfa enriquecemos tus cultivos. Para llegar alto, algunas personas eligen subir en globos aerostáticos. Otras prefieren los aviones. Pero quienes de verdad quieren llegar alto, buscan los cohetes espaciales. Y suben mucho más. Despega tú también con la cuenta de ahorro Suprema BDF y recibe hasta un 3% de interés anual por tus ahorros. Abrí hoy mismo tu cuenta de ahorro Suprema y llega tan alto como vos querrás. BDF, simplifícate. Aplican restricciones. Radio María, formación cristiana y humana, música católica, oración y mucho más. Con 24 horas de transmisión continua en los diferentes departamentos y vía internet en www.radiomaria.org.ni. Realizó tu aporte en el Banco Banpro a nombre de Asociación Radio María. Contactanos en Facebook o llamanos a los números en pantalla. También podés visitarnos en nuestras instalaciones en Bolonia. Radio María, una voz católica en tu hogar. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook. Con clasificados, anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789-8909. A ver, ¿qué queremos hoy para comer? ¿Qué tal unas ricas entradas para abrir el apetito? Para dar paz al plato principal.
Y para cerrar, no puede faltar un delicioso postre. ¿Se te antoja? Ven y disfruta del mejor ambiente y excelente comida que solo La Cacerol te puede ofrecer. La Cacerol, kilómetro 13.8, Carretera Sur. Bueno, estamos de regreso a la tercera parte de nuestro programa. Está con nosotros nuestro invitado de honor, el doctor Francisco Aguirre Sacasa. Doctor, antes de Washington con Latinoamérica, lógicamente la primera pregunta que le tengo que hacer es, ¿qué se habla en Washington de la situación de los inmigrantes cubanos parados en la frontera con entre Costa Rica y Nicaragua? Ya creo que son como por 3.500, 3.600 cubanos los que están ahí. Hay como otros 800 parados entre la frontera entre Panamá y Costa Rica. Han pasado como 15.000 este año en esa misma ruta. Vi un reportaje que decía que había alrededor de 45 o 50.000 cubanos este año habían llegado a los Estados Unidos. ¿Se habla algo? ¿Se comenta algo? Bueno, en mis conversaciones, ni una sola vez espontáneamente sale el tema de los migrantes. No tiene nada que ver la crisis esta que estamos viviendo en Centroamérica con la crisis, por ejemplo, que estalló cuando los niños estos indocumentados empezaron a llegar a la frontera de Texas y de Arizona y de California y de Nuevo México hace un año, ¿verdad? Cuando estaban llegando estos centroamericanos esencialmente o principalmente de Guatemala, El Salvador y Honduras. Esta cosa de los cubanos no está en la pantalla de radar de las personas con quien yo hablé. No quiere decir que no hay alguien pensando en este tema en el Departamento de Estado. Pero en los medios de comunicación, por ejemplo, de Washington no sale. Sale en los medios de Miami. Sí, no, yo te claro que pero Miami es otra cosa, ¿verdad? En el sur de la Florida es noticia. Hay hasta un mapa que vi recientemente en los Estados Unidos, donde se divide a los Estados Unidos entre diferentes áreas. Incorporan, por cierto, aparte de México y aparte Canadá en esas naciones. Los canales y México y Miami la incluyen como parte del Caribe. Sí, como Puerto Rico, digamos, o Cuba. Inclusive han mandado corresponsal directo y hacen entrevistas directas desde el lugar. Así que para el sur de la Florida, claro, bueno, ya está la comunidad cubana. Pues. Sí. Pero no es un tema. Tienen posiciones encontradas los cubanos en cuanto a estos nuevos, ¿verdad? Sí. Ahora, tal vez eso explica el por qué. Se hablaba que el Congreso iba a quitar la ley ¿cómo la ley que favorece a los cubanos? Cuban Adjustment Act. Iban a quitarla. Ese es el temor de los cubanos, de los que están queriendo llegar a última hora. Pero para cerrar este capítulo de los cubanos que están acá, no está en la pantalla de radar en Washington en estos momentos. ¿Qué es lo que está en la pantalla de Washington ahorita en estos momentos? Las elecciones de Venezuela. Que se ha subido la parada considerablemente, ¿verdad? Tremendamente. Es decir, esto es algo que se comenta en la página editorial de los diarios, sea de derecha o de izquierda en los Estados Unidos y de centro. Se comenta mucho lo pésimo que está la situación económica, política y social de Venezuela. Han alarmado mucho allá el asesinato de uno de los... señor Díaz. Sí, el señor Díaz. El hecho que sigan encarcelados personas de la envergadura de Leopoldo López en Venezuela. Y trataron de matar a la mujer, ¿verdad? Sí. Bueno, ella estaba parado junto a este Díaz cuando lo balearon a él, aparentemente. Y el día siguiente... Se incendió una avioneta, sí. La avioneta en que ella viajaba. Sí. Ella, por cierto, ha sido una vocera. Ella y la Corina Machado han sido las dos principales voceras de la oposición venezolana en los Estados Unidos. Yo creo que está más popular ella ahorita que él. Sí, sí. y que Capriles, ¿verdad? Que, por supuesto, Capriles está visto como alguien que es inodoro, incoloro, insípido. Que también lo trataron, puso denuncias de que había habido un grupo de atentados en su... Pero mira, lo que llama la atención en los Estados Unidos en cuanto a Venezuela, y la razón por la cual tiene alguna importancia, es porque Venezuela, después de todo, sigue exportándole a los Estados Unidos una cierta cantidad de petróleo.
Ya hemos hablado de eso en el pasado. Sabemos que los Estados Unidos le reexporta a Venezuela derivados de petróleo de las refinerías, y lo que no sabíamos, pero te lo dijo Arturo el otro martes, es que el precio de la gasolina en Venezuela anda ridículamente baja. Estamos hablando de 7 centavos por galón. Sí. En un país en donde lo único que no está escaso es el homicidio, porque está acercándose a los niveles de homicidio que tiene Honduras, ¿verdad? Venezuela. Lo único que no está escaso allí es la gasolina. De ahí todo lo demás, desabastecimiento total. Una economía que está pasando por una contracción, Jaime, que es tan grande como la que tuvo los Estados Unidos en la gran recesión, gran depresión de los años 20 y 30. ¿Okay? Esa es la contracción que ha habido. La última encuesta dan a la oposición una ventaja de 20 hasta 25 puntos sobre el chavismo. Uh-huh. Yo soy de la teoría de que el presidente Maduro no va a respetar los resultados y que ahí van a haber anuncios controversiales. Pongámosle de esa manera. Ya han habido. ¿verdad? Ya ha habido. Por ejemplo, una de las cosas que más se comentó en Washington es que prácticamente cada noche en sus discursos Maduro sacaba una carta nueva, ¿verdad? Ahora está hablando de que las Fuerzas Armadas son los garantes de la revolución bolivariana y que ellos no van a permitirla. Sí. Entonces, ese tipo de cosas. Si hay dos preguntas, le tengo dos preguntas para que usted entonces amplíe en ella. Primero, voy a retroceder un poquito. Tenía tiempo de no ver un intercambio de opiniones, pongámosle, para tratar de ser diplomático, entre un secretario general de la Organización de Estados Americanos y un presidente latinoamericano, como el que se está dando entre Maduro y el señor de la OEA. Sí. ¿Verdad? Ex canciller uruguayo. Ex canciller uruguayo. Tengo razón en eso, usted tiene rato. ¿Cuál es el mensaje que él lo está pasando? Si él lo está haciendo y está subiendo la parada como la ha subido, es porque estoy seguro de que él ha sondeado cuál es el sentimiento latinoamericano y si va a tener, y si tiene respaldo de los otros países, porque para que en cualquier momento nos lo llamen a una sesión a jalarle la chaqueta. Bueno, en primer lugar, okay. Si en Venezuela deciden robarse las elecciones, ¿qué consecuencias tendrían para ellos habérselas robado? Bueno, tomemos la segunda pregunta primero, porque ahí podemos pasar ya de la especulación y el análisis a la realidad. La OEA le ofreció a Venezuela enviar una misión de observadores y propuso además que hubiera una observación robusta en el país, en una carta que le mandó, creo que se llama Almagro, a Maduro. Y Maduro salió diciendo que él no quería saber de eso y que aquí iba a haber acompañamiento. También se está barajando en los Estados Unidos que los márgenes de victoria que podría tener la oposición en cuanto a voto popular anda, como decimos, bien por encima del 10%, por la calamidad, por la implosión económica y social y política que está viviendo Venezuela, ¿verdad? Entonces, sin embargo, se maneja al mismo tiempo que el gobierno está creando distritos electorales que van a permitirle a un gobierno que tiene una minoría de voto popular mantener una mayoría en la Asamblea Nacional. Se está trazando las líneas, como decimos en Nicaragua, que solo una vez se ha hecho, ¿verdad? En los Estados Unidos se hace todo el tiempo y ahora parece que los venezolanos lo están haciendo. Está pasando la raya por donde la población del chavismo sea favorecido con más diputados. Así es. Entonces no van a reflejar, esta es la especulación en Washington, el voto popular en la representación que va a haber en el Parlamento venezolano. Entonces ya en los Estados Unidos se ha descontado la validez de las elecciones venezolanas. A pesar de que los Estados Unidos, hasta los que siguen Latinoamérica en Washington, que son pocos,
porque como vos decís, está el problema de ISIL, están los terroristas atacando en Europa y todo lo demás. Muy poco tiempo se le dedica, honestamente, a Latinoamérica. Tenés que reunirte con los latinoamericanistas para ver cómo ellos lo ven. Pero indiscutiblemente en este momento, si por la víspera va a sacar el día, estas elecciones próximas en Venezuela no van a reflejar a la voluntad popular. Eso es lo que se piensa ya. Entonces, ¿cuál va a ser la consecuencia de eso? Yo creo que va a haber cada vez más presión para aislar a Venezuela. Ya está aislado prácticamente en la OEA, en el sentido que ya no la controlaba. Sí. Porque mientras estaba Insulza allí, Venezuela mandaba en la OEA. Sí. Y uno de sus principales aliados era Nicaragua, ¿verdad? Pero ahora, con este nuevo secretario general, que parece haber leído la Carta Democrática, que por cierto a mí me tocó firmar por Nicaragua, se da cuenta que él tiene el derecho, como secretario general, o que cualquier país tiene el derecho de pedir la intervención de la OEA si se da una ruptura del orden democrático en el país. No tiene que ser el país el que lo solicita, y el país no lo puede vetar. El propio secretario general puede hacer lo que Insulza nunca quiso hacer, que fue meterse más en la cosa de Nicaragua, por ejemplo, después de las elecciones del 2008. Entonces, ¿quiere decir porque Insulza era ficha de Chávez. Sí. Ahora ya no existe Chávez, ahora está Maduro. Y ya sea Chávez salió reelecto nuevamente. Pues. Sí, pero el punto es que vos ves la elección de Macri en la Argentina, ya un aliado que tenía él en el Mercosur, que tenía Venezuela en el Mercosur, ya va a enfilarle los cañones a él. Ese aislamiento, posible aislamiento, es el mismo que tiene ahorita Venezuela. O sea, no le vendría nada nuevo a Venezuela en contra, diría yo. Bueno, pero hay palancas que se podrían usar en contra de Venezuela. Mira, los Estados Unidos no necesitan el petróleo venezolano. La pregunta donde quiero llegar es lo siguiente. El presidente Maduro debe estar poniendo en la balanza. ¿Qué es peor para mí? Igual que lo está haciendo el presidente Ortega aquí. Aceptar unos resultados en que voy a perder el Congreso. Y eso significaría, se me va a complicar más todavía lo que tengo que hacer y la posibilidad de que perder Petrocaribe, con lo que significaría eso para mí, en lo económico y en lo político. O robarme las elecciones y sufrir la presión internacional que de todas maneras la vengo teniendo desde hace rato. ¿Qué es lo peor para mí? Bueno, eso se lo debería de preguntar a los sobrinos o a los hijos de su primera dama, ¿verdad? Porque ellos están empezando a sentir ya la presión, ¿verdad?, internacional. Sí, está preso por contrabando de droga. Por narcotráfico. Narcotráfico. Y puede preguntárselo también a Diosdado Cabello. Lo que te quiero decir es que la situación en Venezuela está muy mala, muy deteriorada internamente. Y yo soy de la opinión, sin haber ido recientemente a Venezuela, que cuando esa situación se da, el mismo chavismo se empieza a dividir. No todos los chavistas están con Maduro. No es un bloque cerrado, ¿verdad?, de respaldo incondicional hacia Maduro, ¿verdad? Entonces yo honestamente veo una situación muy difícil para Venezuela, independientemente de qué pasa, pero lo peor que podría pasar es que, además de las otras cosas que él tiene, que es el pésimo manejo de la economía, tiene más de 11 años no permitir que llegue al país una misión de artículo 4 del Fondo Monetario. Es decir, su economía se ha contraído en casi un 20% entre 2014 y los pronósticos para el 2016. La inflación está acercándose a los 200%. Es decir, es una situación que nosotros los nicaragüenses no la podemos imaginar. Y ese otro problema que va a tener, pues supongamos que acepte los resultados. Le deben plata a todo el mundo. Diosdado Cabello deja ser presidente del Congreso, ¿verdad?
va a asumir alguien de la mesa de unidad. ¿Qué jodido va a hacer Maduro con Diosdado? ¿A dónde lo va a colocar? Bueno, ¿A quién no se va a ir a su casa? Bueno, ¿A quién va a querer tiene tener su programa de televisión, como sí, sabes, que es independientemente a la de... Pero no se va a quedar en su casa, él va a querer tener un rol predominante. Así es. Y él siempre va a seguir estando en una posición prominente mientras el chavismo tenga vida en Venezuela. Y te digo una cosa, el chavismo todavía en cierta parte de la población es importante. ¿Qué es lo que todo esto? Quiero decirte una cosa, hay una gran diferencia entre Venezuela y Maduro, por un lado, y Nicaragua y Daniel Ortega. Sí, porque la situación económica es totalmente diferente. No solo eso, las encuestas nos dicen, y yo ya estoy empezando a creerla, que Daniel en una elección libre, transparente, diáfana, la gana. Con el estado de la oposición, ¿cómo está? Yo sigo creyendo. Yo decía hace unos meses, Daniel Ortega es invencible. Es invencible. Ahorita yo creo que el presidente Ortega en unas elecciones libres y transparentes sigue siendo el favorito. Así es. Pero, y por mucho. Pero hay un buen, con la misma encuesta, usando la misma encuesta. Sí. Pues si la va a ocupar para algo, la tenés que ocupar para todo. Le va a dar validez a algo, dale validez a toda la encuesta. Cuando vos ves que al principio de tu segundo periodo, el 48% de los nicaragüenses dicen que están bien económicamente, y al final de tu periodo solo el 12% dicen que están bien económicamente, quiere decir que las cosas para el votante no van caminando bien. Ahí hay una enorme posibilidad para que esa gente vote para decir, hombre, no me está dando resultado esta persona. Pero en los principales temas, que es la economía, ¿verdad? Pero vos me dijiste que iba a dar yo mis comentarios finales. Quiero decirte que en esa encuesta, lo más impactante es que el 90% de los nicaragüenses quieren elecciones transparentes. Y con observación robusta nacional e internacional. Bueno, vamos a ver el próximo martes, aunque es el Día de la Virgen, ¿verdad? El próximo martes es el Día de la Virgen. No sé si hacemos programa o no vamos a hacer programa. Hacemos el lunes y lo pasamos el martes. Vamos a discutir las elecciones de Venezuela. Así es. Y el otro tema, la repercusión si me que viene de Nicaragua alguna vez, la situación económica de Nicaragua. Vos lo que querés es que la discutamos a final del 2016, por lo visto. Ustedes que no dio tiempo. Bueno, hemos llegado al final del programa. El día de mañana estaremos con el expresidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional y uno de los creadores de la primera ley de seguridad de soberanía aquí en este país, el doctor José Palé. Con él vamos a estar haciendo un análisis de lo que se va probablemente a aprobar el día de hoy o mañana en la Asamblea Nacional y lo que se había aprobado antes. ¿Cuál es el enorme problema y discrecionalidad que significa para Nicaragua esta ley de soberanía nacional? Así que mañana estaremos con el doctor José Palé, el jueves estaremos con el doctor Noel Vidaure Argüello. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano en La Nación. Muy lejos yo vengo a cantar, soy del campo y del pueblo querido, soy Argueta y vengo a felicitar a don Jaime Arellano, un amigo